Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 1 y hablaremos sobre el tema Revolución científica, empirismo y racionalismo en la contribución de las ciencias sociales. Nuestro equipo está integrado por Vanessa Magaña, Irwin Magaña, Servando Basurto, Daniela Villalobos, Juvenal López, Mario Alberto Farías y Alberto Anaya. Cuando hablamos de movimientos y revoluciones, entendemos a los movimientos sociales como procesos que llevan a cabo grupos de personas para transformar algunos aspectos de la sociedad, en un periodo de tiempo que a veces es corto y en ocasiones de larga duración. Hay personas y grupos que se convierten en impulsos genera en el medio en el que se vive. Una parte de la sociedad se organiza y con sus acciones busca lograr algo que le es importante. Cuando hablamos de una revolución social, nos referimos a cambios fundamentales en las instituciones, transformaciones de las estructuras o pilares de la asociación, giros drásticos que por lo general viven acompañados por movimientos armados o de transformaciones tecnológicas y modifican a calidad las relaciones sociales. Revoluciones y movimientos. Existen varias revoluciones. Revolución científica fue surgida en Europa entre el siglo XVI y XVII. Su iniciador fue Nicolás Copérnico. Revolución francesa del siglo XVII y las transformaciones que esto generó en el siglo XIX. Racionalismo apareció en el siglo XVII. Fue propuesto por el filósofo René Descartes. Empirismo fue propuesto por John Locke. Pensamiento surgido en el siglo XVI y las transformaciones que esto generó parte del siglo XX. Revolución científica es un movimiento intelectual surgido en Europa durante el siglo XVI y XVII. Su iniciador fue Nicolás Copérnico, quien propuso la teoría heliocéntrica que señalaba que la Tierra no era el centro del universo y que ésta giraba en torno al Sol. Johannes Kepler creó una ley sobre el movimiento planetario que confirmó la validez de la idea de Copérnico. El matemático y astrónomo Galileo Galilei fue quien perfeccionó el telescopio, estudió las leyes del movimiento, caídas de los cuerpos y descubrió el movimiento de rotación de la Tierra. Sostuvo que era necesario alejar las proposiciones filosóficas y teológicas de la investigación, lo cual provocó una enemistad con el clero. Fue acusado de herejía y condenado a cadena perpetua. Además, fue obligado a retractarse de sus postulados. No fue hasta que el Papa Juan Pablo II ordenó una investigación sobre la cadena del astrónomo italiano en octubre de 1992 y el Vaticano reconoció su error. Racionalismo. En este periodo el filósofo francés René Descartes propuso el llamado paradigma mecanicista, racionalista o racionalismo, que sostiene la creencia de que el conocimiento proviene de la razón. En efecto, el racionalismo es una corriente del pensamiento que apareció en el siglo XVII, según la cual la razón es la única fuente del conocimiento verdadero. Con Descartes la razón se convirtió en el instrumento para alcanzar el conocimiento científico. Algunas de sus ideas más importantes son: la naturaleza funciona de acuerdo con leyes mecánicas. Para entender, descifrar y controlar el mundo es necesario recurrir a las matemáticas, dado que son cuantificables, medibles. Las reglas que se deben seguir en toda investigación científica son: A. Evidencia, observación objetiva, libre de juicio. B. Regla de análisis, dividir todo el problema en partes. C. Regla de síntesis, recomponer los elementos simples para ascender al conocimiento de lo complejo. D. Regla de demostración, enumeración y división. Con Descartes, la razón se convirtió en el instrumento para alcanzar el conocimiento científico. La naturaleza funciona de acuerdo con las leyes mecánicas. Para entender, descifrar y controlar el mundo es necesario recurrir a las matemáticas. Las reglas deben seguir en toda la investigación científica. La ciencia se ocupa solo de los objetos sobre los cuales son capaces de adquirir conocimientos ciertos, indudables.
El método de razonamiento analítico tiene más importancia que la experiencia sensorial y la representación mental. Creación de la geometría analítica sostuvo que ésta se realiza el plano de la abstracción. Nuestro conocimiento de la realidad proviene de la razón. Es necesario plantar la duda metódica de las impresiones de los sentidos de los conocimientos tradicionales y hasta del cuerpo. Por esta razón determinó creer ninguna verdad hasta haber establecido las razones para hacerlo. Empirismo. La revolución científica inició con Copérnico, Kepler, Galileo y Descartes. Se fortaleció con la aportación de Isaac Newton, 1642-1727, quien se valió del racionalismo matemático, lógico y cuantitativo para entender los fenómenos naturales. Con Newton se llegó a la conclusión que el objetivo de la ciencia era el enunciar de leyes para explicar y predecir hechos y fenómenos. Al mismo tiempo, John Locke, 1630-1704, propuso el empirismo, corriente de pensamiento surgido del siglo XVI, cuya idea central es que las ideas contenidas de la mente propia de los sentidos para transmitir la percepción de las cosas. Para los empiristas, la mente tiene ideas simples, que emanan a los dos sentidos. De estos provienen de la realidad. Las ideas complejas son abstractas y compuestas, y surgen de las ideas simples. Por lo tanto, la percepción sensible de nuestra experiencia son dos aspectos que nos dan en la materia del conocimiento. En el empirismo se construyó una base para el desarrollo positivismo, que dominó a las ciencias sociales durante buena parte del siglo XX. Revolución científica, empirismo y racionalismo. En la construcción de las ciencias sociales, movimientos y revoluciones se entiende como de movimientos sociales cuando un grupo de personas se reúnen y se manifiestan. Generalmente esto sucede cuando no les agrada algo o les parece injusto. Revolución científica fue cuando 3 filósofos sacaron a la luz sus ideas sobre el movimiento solar. Racionalismo fue la época donde el filósofo francés René Descartes decía que el conocimiento proviene de la razón. Empirismo fue cuando Copérnico, Galileo y Descartes fortalecieron los descubrimientos de Newton. El empirismo se identificó como la base del desarrollo del positivismo durante un tiempo largo. Movimientos y revoluciones son procesos que llevan a cabo grupos de personas para transformar a la sociedad. Revolución científica fue cuando 3 filósofos sacaron a la luz las ideas sobre la teoría heliocéntrica en el campo de la ciencia. Racionalismo. En esta etapa es cuando el filósofo francés René Descartes decía que el conocimiento proviene de la razón. Empirismo. El empirismo se constituyó en la base para el desarrollo del positivismo durante buena parte del siglo XX. Revolución científica, empirismo y racionalismo en la construcción de las ciencias sociales. Los movimientos sociales como procesos que llevan a cabo grupos de personas para transformar algunos aspectos de la sociedad en un periodo de tiempo que a veces es corto y en ocasiones de larga duración, cuya idea central es que las ideas contenidas de la mente provienen de los sentidos que les transmite las percepciones de las cosas. Revolución científica, empirismo y racionalismo en la construcción de las ciencias sociales. Movimientos y revoluciones son grupos de personas que se manifiestan por algo que no les agrada y las cosas cambian para algo mejor con una revolución. Revolución científica es un movimiento intelectual surgido en Europa por 3 filósofos que sacaron a la luz ideas sobre la teoría heliocéntrica. Racionalismo es una corriente del pensamiento según la cual la razón es la única fuente del conocimiento verdadero. Empirismo
Es la teoría fisiológica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Movimiento y revoluciones. Personas que inician un movimiento social en ocasiones suele ser largo y a veces corto. Revolución científica. Teoría sobre el movimiento planetario y científico. Racionalismo. La manera en que llega un pensamiento. El racionalismo fue considerado la única fuente de conocimiento verdadero. Empirismo. Se acordó con la base para el desarrollo del positivismo de la ciencia social durante un buen tiempo. Y revoluciones. Entendemos a los movimientos sociales como proceso que se lleva a cabo de grupos de personas para transformar algunos aspectos de la sociedad en un periodo de tiempo, a veces es corto y en ocasiones es larga. Revolución científica. Copérnico fue quien propuso la teoría helicéntrica en el campo de las ciencias empíricas, la cual señalaba que la Tierra no era centro del universo y que esta giraba en torno del Sol. Racionalismo. En este periodo el filósofo francés René Descartes propuso el llamado paradigma mecanicista racionalista o racionalismo, que sostiene la creencia en ese conocimiento proviene de la razón. Empirismo. El empirismo se construyó en base para el desarrollo del positivismo del dominio de las ciencias sociales durante buena parte del siglo XX. Movimientos y revoluciones son grupos de personas que se manifiestan por algo que creen que es justo. Revolución científica es un movimiento que realizaron 3 filósofos que sacaron a la luz la energía heliocéntrica. Racionalismo fue cuando el filósofo René Descartes propuso el llamado paradigma mecanista, que sostiene la creencia que el conocimiento proviene de la razón. Empirismo. El empirismo se constituyó para el desarrollo del positivismo, que dura una buena parte